Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a ver la liturgia de la palabra, lo que nos dice la iglesia para este día. Pero antes hacemos una introducción general del tiempo litúrgico que hemos comenzado la semana pasada. Durante el tiempo ordinario vamos viendo la vida pública de Jesús y tenemos el Evangelio de Juan que se ha proclamado. También hemos comenzado hoy una de las cartas del apóstol San Pablo a los Corintios y vamos a ver durante estas semanas hasta la Cuaresma ese recorrido. De ahí que hoy es solo la introducción y lo que quiere presentar el Evangelio de Juan. También hemos comenzado a leer en el segundo Isaías la parte del siervo de Yahvé, que hace referencia ya a Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay unos ejes transversales que acompañan a la liturgia en estos domingos próximos y el evangelista Juan quiere de entrada dejar claro algunos elementos en torno a la figura de Jesús y a la figura de Juan el Bautista. Vamos a ver lo que nos dicen las lecturas de hoy. El domingo pasado estábamos centrados en el bautismo del Señor. Con eso se terminaba las actividades de Navidad, el tiempo de Navidad, y comenzábamos el tiempo ordinario. Y una de las frases que escuchamos en el bautismo de Jesús fue: "Este es mi Hijo amado, mi predilecto". Ahora el profeta Isaías, haciendo referencia al siervo desconocido, recuerden también, para ir entendiendo mucho más las Sagradas Escrituras en el contexto de estas semanas del tiempo ordinario, que el Antiguo Testamento se escribió muchos años antes de Jesús, pero en la reflexión teológica después del tiempo de Jesús se buscan textos del Antiguo Testamento que ya se ven como prefigura de Jesús. Y ese es uno de ellos hoy. La característica que presenta el libro de Isaías, haciendo referencia al siervo desconocido. Lo primero que aparece dice: "Tú eres mi siervo y haré de quien estoy orgulloso". Pero además de definirlo, también le dice cuál será la misión de ese siervo. Y la misión es: "Mi salvación, dice el Señor, encomienda, tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso". Y su misión es: "Te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra". Es la misión que tiene el Señor para el siervo, que ya más adelante en la reflexión teológica de los padres de la Iglesia, cuando hablemos de padres de la Iglesia, siempre estamos haciendo referencia a los primeros 5 siglos del cristianismo. Ahí cuando se desarrolla toda la teología que conocemos hoy. Entonces, haciendo referencia a este texto, lo asocian inmediatamente a Jesús de Nazaret como luz de salvación para todos los pueblos y para toda la humanidad. En la segunda lectura que hemos escuchado de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hay 2 elementos principales. El primero es que la comunidad es nueva, Pablo ya había pasado, entonces Pablo decide enviarle una carta. Pero él quiere dejar bien claro desde el inicio que él es el mensajero, simplemente, que él no es el mensaje, y que además de eso, el tema transversal de esta carta completo es el tema de la santidad. El tema de la santidad y la santidad como condición de los bautizados. Es decir, es el llamado universal a la santidad que el apóstol Pablo quiere de entrada dejar claro en la comunidad que está comenzando a evangelizar. Durante la semana vamos a ir viendo que era una comunidad un poco difícil y tenía unas características muy particulares, una vida de pecado, una vida muy desordenada. Y Pablo de entrada le dice: independientemente de su condición, independientemente de lo difícil que sea para aceptar el evangelio, todos estamos llamados a ser santos. Entonces el eje transversal de esa carta que hemos escuchado hoy es el tema de la santidad, que luego San Pablo la va a ir desarrollando. El evangelio que hemos escuchado de Juan, recuerden que existe un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo.
Y también están los apóstoles, los 4 evangelistas, los que vivieron el acontecimiento de Cristo. Por eso se dice Evangelio según San Juan, Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas. Y en este año litúrgico vamos a leer el Evangelio de Juan. Juan de entrada quiere tener presente 2 cosas. La primera es que con Juan el Bautista se termina una época, que es la época del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas, y que Juan es el último representante. Recuerden que con Jesucristo se inaugura una nueva etapa, que es la etapa mesiánica. Entonces, comenzando el Evangelio, Juan quiere dejar claro ese tema. ¿Por qué? Porque el grupo de Juan el Bautista era grande. El grupo que seguía a Juan el Bautista era considerable. Y muchos todavía no entendían la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. De hecho, muchos creían en ese tiempo que era Juan el Bautista el Mesías esperado. Entonces, el evangelista quiere dejar bien claro que la misión de Juan era una y la misión de Jesús era otra. Y presentan el tema del bautismo, porque recuerden que el bautismo es la puerta para nuestra fe, y asimismo la gente primero conoce de Dios, luego recibe un proceso de formación, recibe el sacramento del bautismo y se integra y pasa a ser de criatura de Dios a hijo de Dios. Entonces, además de eso, el apóstol inicia el Evangelio presentando a Jesús como el Cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El evangelista, quiere presentar a Jesús como el Cordero y todo lo que significa también la parte del Cordero en las Sagradas Escrituras. La imagen del Cordero significa humildad, pureza, sencillez, mansedumbre y paz. Cada vez que se menciona el Cordero, de fondo vamos a escuchar también esa parte. Jesús es el Cordero de Dios que utilizamos en la misa cuando levantamos la hostia. De ahí que se toma, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así como manso y humilde, también quita los pecados del mundo. Cuando Juan el Bautista bautizaba, el bautismo era un bautismo para la conversión, para la vida. Entonces Jesús añade un nuevo elemento, y es el elemento del Espíritu, el elemento del Espíritu Santo, que ya es la parte que viene a inaugurar Jesús. Con Jesús se comienza a hablar entonces del Espíritu y más adelante del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se hablaba del Espíritu Santo, sino que es una promesa de parte de Dios que Jesús le dice ya a los discípulos: me voy, pero les enviaré el Paráclito, les enviaré un defensor, les enviaré aquel que le va a decir a ustedes lo que tienen que decir y hacer en cada momento. Les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, en esa inauguración del ministerio de Jesús, Juan quiere dejar bien claro que el nuevo bautismo de Jesús es un bautismo para la vida eterna, no solamente un bautismo exterior. De ahí que hay una diferencia. Otra nueva diferencia es que la parte de Juan es exterior y la parte de Jesús es interior. Es el sacramento para la vida eterna. Y eso también para nosotros, para muchos recordar parte de la catequesis que hemos recibido, y para otros siempre la palabra de Dios es nueva, es viva y eficaz, y siempre viene a hacernos conscientes de lo que hemos recibido, a hacernos conscientes de que somos bautizados, de que tenemos la herencia de la vida eterna. Ese es el tema central que presenta el Evangelio de Juan. La segunda lectura, como dijimos, el tema de la santidad, y la primera lectura de Isaías, presentando algunas características del Mesías, que hace referencia al siervo de Yahvé y también la misión que le espera. Por eso, queridos hermanos y hermanas, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos convierta a todos nosotros en testigos humildes y valientes y fieles, que sepamos señalar a Cristo en un mundo que necesita encontrarse con Él. Que como Juan tengamos el coraje de seguir anunciando
con palabra y con nuestras vidas, que Jesús es Dios y es la palabra de amor del Padre para todos nosotros. Que así sea.